Mi hermano juraba que ya lo habíamos tirado. Yo mismo vi cómo mi tío lo aventó a la basura, lejos de la casa. Pero esa noche escuché los cascabeles. Chili, chili, chili. Venían del cuarto de mi hermano. Caminé despacio por el pasillo oscuro. La puerta estaba entreabierta. La empujé con un dedo. La cama estaba tendida, vacía. Pero entonces escuché una risita que venía de abajo de la cama. Me agaché y ahí estaba el muñeco Arlequín, pero ya no era de trapo. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas rojas, y su boca, que antes estaba pintada, ahora estaba abierta, llena de dientes afilados como agujas, chorreando algo negro. Me sonrió y me dijo con la voz de mi abuela muerta: Ya regresé. hoy van a escuchar la historia de cómo un crucifijo sagrado trajo el infierno a mi casa y de cómo tuvimos que pelear contra brujas, muñecos poseídos y demonios antiguos para sobrevivir. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado. El episodio de hoy es un especial monográfico. No vamos a saltar de historia en historia. Hoy vamos a sumergirnos en un solo caso, una saga familiar que abarca décadas y que es, sin duda, la evidencia más fuerte que tengo de que los objetos pueden cobrar vida si se les alimenta con la energía incorrecta. Es la historia del crucifijo del Padre Lucas. Pero antes de empezar este viaje a la oscuridad, quiero pedirles un favor muy importante. Este canal vive de sus historias y de su apoyo. Si ustedes tienen un relato, si han visto algo que la ciencia no puede explicar o si han sido víctimas de brujería, quiero ser su voz. Manden sus historias a mi correo personal, realmixhistorias@gmail.com. Si quieren anonimato, pongan en el asunto "me gustaría que fuera anónimo". Yo me encargo de cambiar los nombres. Y familia, si les gusta el terror real, si quieren que sigamos trayendo estos casos largos y detallados, por favor, revienten ese botón de like ahora mismo. Déjenme un comentario, aunque sea un emoji de fantasma, y compartan este video con alguien que necesite saber que el mal existe. Eso nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien. Ahora sí, apaguen la luz, pónganse los audífonos, aseguren las puertas. Comenzamos. Todo comienza muchos años atrás, en la década de los 80, en un pueblo pequeño y polvoriento de Guanajuato. Ahí vivía mi abuela. Mi abuela era una mujer de fe inquebrantable, de esas señoras que se levantaban a las 5 de la mañana para abrir la iglesia y que pasaban el día ayudando al prójimo. Pero su fe fue puesta a prueba un día de verano, cuando el cielo se puso gris y el aire se volvió pesado, como si se avecinara una tormenta eléctrica. Ella estaba en el atrio de la iglesia cuando vio llegar a un hombre, un campesino humilde bajando de un burro, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados por el terror. Venía buscando al sacerdote, gritando que el diablo se había metido en su rancho. Mi abuela fue a buscar al padre, pero al cruzar el patio trasero, miró hacia la colina, hacia ese cerro árido donde el padre solía ir a orar en soledad. Y ahí la vio, en la cima del cerro, recortada contra las nubes negras, había una mujer. No era nadie del pueblo. Estaba vestida con ropas negras, antiguas, largas hasta el suelo. Pero lo que hizo que a mi abuela se le helara la sangre fue su cabello. Tenía el cabello blanco, larguísimo, que el viento azotaba con violencia alrededor de su cuerpo, cubriéndole el rostro. Estaba inmóvil, como una estatua, mirando fijamente hacia la iglesia. Mi abuela sintió una opresión en el pecho. Sabía por instinto que esa mujer estaba esperando. El sacerdote salió, vio a la figura y palideció. Hizo la señal de la cruz en el aire y la mujer de blanco simplemente dio media vuelta y desapareció tras la loma,
con una velocidad que no era humana. El campesino les contó la verdad. En su rancho, su hermana estaba poseída. Decía que unas mujeres bajaban del cerro en la noche, desnudas, riéndose, y le arañaban la puerta. Nadie quiso ir. El padre tenía miedo, pero mi abuela le dijo: «Vamos, hijo, Dios va con nosotros». Se subieron a la camioneta y manejaron hasta ese rancho perdido. Al llegar, el olor era insoportable. Olía a azufre, a tierra mojada y a algo podrido. Encontraron a la muchacha amarrada a la cama, gritando en lenguas que no conocía. Pero el verdadero horror estaba afuera, en el panteón antiguo que estaba arriba de la casa. Mi abuela subió y las vio. 3 mujeres, sucias, con el pelo enmarañado, estaban arrodilladas sobre una tumba vieja, escarbando la tierra con las manos, sacando huesos, aullando como lobas. Cuando vieron a mi abuela, se detuvieron en seco. Las 3 giraron la cabeza al mismo tiempo, con un movimiento mecánico, y empezaron a bajar hacia ella. Mi abuela no corrió, sacó su rosario y empezó a rezar a gritos, y funcionó. Las mujeres retrocedieron, chillando, y se perdieron en la oscuridad. Para salvar a esa chica, tuvieron que buscar a un exorcista retirado, el padre Lucas, un anciano italiano que viviera sus últimos días pintando cuadros. El padre Lucas ya no tenía fuerza física, pero les dio algo. Les entregó una caja de madera pesada. «Tengan», les dijo con voz temblorosa, «esta es mi arma más poderosa. Es un crucifijo que ha estado en cientos de exorcismos. Ha visto a Lucifer a los ojos. Úsenlo, pero cuídenlo. Nunca lo destruyan y nunca dejen que caiga en manos equivocadas». Ese crucifijo salvó a la chica, pero absorbió todo el mal de ese lugar. Se convirtió en una batería cargada de energía demoníaca. Y cuando mi abuela murió, en 2008, ese crucifijo llegó a mi casa. Mi madre trajo la caja a la ciudad. «Es la herencia de tu abuela», nos dijo. La pusimos en el ropero del cuarto de mi hermano menor. Esa misma noche, los focos de la sala estallaron. ¡Pum! Uno tras otro. La casa se sintió helada, pero lo que realmente cambió fue el muñeco. Mi hermano tenía un arlequín de colección, un regalo de una amiga de la familia. Tenía la cara de porcelana blanca, chapas rojas pintadas, un traje de rombos de colores y un gorro de 3 picos con cascabeles en las puntas. Siempre había sido su juguete favorito. Dormía con él, pero cuando llegó el crucifijo, mi hermano empezó a tenerle miedo. Empezamos a encontrar al muñeco en lugares raros. Lo dejábamos en la repisa y aparecía sentado en el sillón. Lo guardábamos en el cajón y aparecía tirado en el pasillo. Mi hermano empezó a dejarlo afuera, en el patio, bajo la lluvia. Mi mamá lo regañaba. «Mete a tu muñeco, se va a echar a perder». Y mi hermano, temblando, le decía: «No, mamá, él no quiere entrar. Él dice que si entra, nos va a lastimar. Me dice cosas feas». Un día, mi hermano nos confesó llorando: «El arlequín se quita la cara, se quita la máscara de porcelana y abajo tiene carne y me pide que le dé de comer». Pensamos que era imaginación de niño, hasta que mi tío lo vio. Mi tío se quedaba con nosotros en esa época. Una madrugada salió al jardín a fumar.
Todo estaba en silencio. De repente, escuchó un ruido entre los arbustos de bugambilia. Chilín, chilín. Pensó que era un gato. Se acercó despacio. La luna iluminaba el jardín. Y ahí, agazapado entre las ramas, como un animal al acecho, estaba el arlequín. Pero no estaba tirado. Estaba de pie. Tenía las rodillas flexionadas hacia atrás, como un chapulín. Su cara de porcelana estaba girada hacia mi tío y sonreía. No era una sonrisa pintada. Sus labios se movían y sus ojos lo seguían. El muñeco soltó una risa aguda y saltó hacia mi tío. Mi tío gritó, agarró una pala de jardín que estaba recargada en la pared y le soltó un golpe con todas sus fuerzas. ¡Crack! El sonido no fue de cerámica rompiéndose, fue un sonido húmedo, como golpear un costal de carne y huesos. El muñeco chilló, un sonido desgarrador, y corrió en 4 patas hacia la barda. Trepó la pared de ladrillo como una lagartija y desapareció hacia la calle. Familia, voy a hacer una pausa muy breve aquí, porque lo que sigue es aún peor. Si están sintiendo escalofríos, si sienten que alguien los mira desde la esquina de su cuarto, no están solos. Si les está gustando esta historia, por favor denle like al video ahora mismo. Comenten, el muñeco vive, para saber que siguen aquí y que son valientes. Suscríbanse si no lo han hecho. ¿Listos para la segunda parte? Porque el arlequín se fue, pero trajo a sus dueñas. Pensamos que al irse el muñeco, la pesadilla terminaría. ¡Qué equivocados estábamos! El crucifijo seguía en la casa y funcionaba como un faro en la noche, llamando a todo lo que habitaba en la oscuridad. Una noche estábamos cenando. Escuchamos murmullos afuera, en la banqueta. Mi mamá se asomó por la ventana, sin abrir la cortina. Se quedó paralizada. Me hizo señas para que me acercara. Me asomé. Había 3 mujeres paradas frente a nuestra casa, vestidas de negro, inmóviles. Una de ellas tenía el cabello blanco y largo. Era la misma que mi abuela vio en el cerro hacía 30 años. Nos habían rastreado. De repente, empezaron a hablar. Sus voces no sonaban afuera, sonaban adentro de nuestra cabeza. Era un cántico en latín, una letanía blasfema y repetitiva. In tenebris, veni, manducare. En las tinieblas, ven a comer. El perro de la vecina aullaba como si lo estuvieran matando. Sentimos un golpe en la puerta principal. ¡Bam! Como si un viento huracanado quisiera derribarla. Mi mamá corrió por el agua bendita y empezó a rociar la puerta, llorando. Mi hermano y yo empujamos el sofá grande para bloquear la entrada. La chapa rechinaba. ¡Cri! ¡Cri! La manija giraba sola, violentamente. Estábamos sitiados. Sabíamos que si esas mujeres entraban, no iban a robar, iban a matarnos, o peor, iban a llevársenos. Llamamos a mi tía del pueblo. Ella contactó al nuevo sacerdote. El padre nos dijo por teléfono: tienen que sacar ese crucifijo de ahí ya. Está atrayendo a las entidades originales. Tienen que devolverlo a la tierra. Mi mamá no lo pensó 2 veces. Agarró la caja con el crucifijo, nos subió al coche y arrancó. Manejó hacia las afueras de la ciudad, hacia una zona boscosa y solitaria. Era madrugada. La niebla cubría la carretera. En el camino, mi mamá veía cosas por el retrovisor. Veía sombras corriendo al lado del coche a 100 kilómetros por hora.
Veía pájaros negros que se estrellaban contra el parabrisas y dejaban manchas de sangre que luego desaparecían. Llegamos a un claro en el bosque. Bajamos con palas. La tierra estaba dura, seca. Mientras cavábamos, escuchábamos risas entre los árboles. Jijiji, risas de niños y risas de viejas. Se escuchaban pasos alrededor de nosotros, ramas rompiéndose. ¡Apúrate!, gritaba mi mamá. ¡Ya vienen! De repente, la pala de mi mamá golpeó algo. ¡Cloc! Pensó que era una piedra o una raíz. Alumbró con la linterna. No era una raíz, era una pierna de porcelana blanca, sucia, rota, con un cascabel oxidado atado al tobillo. Era la pierna del arlequín. Había llegado ahí antes que nosotros. Sabía dónde íbamos a enterrar el crucifijo. Nos estaba esperando. Mi mamá gritó del horror. Aventó la caja del crucifijo al hoyo junto a la pierna del muñeco, echó tierra como pudo, mal tapada, y corrimos al coche. Arrancamos llanta. Mientras nos alejábamos, mi mamá juró ver por el espejo retrovisor a una figura pequeña de colores, parada sobre el montículo de tierra recién removida, diciéndonos adiós con la mano. Pensamos que al enterrarlo se acabaría, pero la maldad es como el aceite, mancha todo lo que toca. Días después, la novia de mi hermano vino a visitarlo a la casa. Ella no sabía nada de esto. Fue al baño a lavarse las manos. De repente, escuchó que la cortina de la regadera se movía. ¡Swish! Pensó que era mi hermano jugándole una broma. «Ya salte, amor, no juegues», dijo riendo. Nadie respondió. La cortina se abrió despacio, sola. Y ahí, parada en la tina, había una figura. No era el arlequín, no era la bruja. Era una sombra humanoide, alta, hecha de humo negro, pero le faltaba una pierna. Se apoyaba en el aire. La cosa se abalanzó sobre ella. La chica gritó. Mi hermano corrió al baño, tiró la puerta. Encontró a su novia en el piso, llorando, histérica, en posición fetal. Tenía la ropa rasgada y en los brazos tenía rasguños, 3 marcas paralelas, profundas, que ardían y sangraban. La sombra ya no estaba, pero en el espejo empañado por el vapor de la regadera, alguien había escrito con el dedo desde adentro del vidrio: «Tú sigues». La familia de la novia prohibió que mi hermano volviera a verla. Dijeron que él estaba maldito, y tenían razón. Esa niña quedó traumatizada de por vida. Han pasado años desde que nos mudamos de esa casa, pero a veces, en las noches de tormenta, cuando el viento sopla fuerte, todavía escuchamos los cascabeles a lo lejos. Esta historia nos deja una lección brutal. Los objetos absorben energía. El padre Lucas usó ese crucifijo para el bien, pero el objeto se saturó de tanto mal que se convirtió en un portal. Y el muñeco fue el recipiente perfecto. Lo que mi familia vivió fue un asedio espiritual. Las brujas querían recuperar su portal. El muñeco quería un cuerpo. Si algo quiero que se lleven hoy, es esto. Cuidado con lo que meten a su casa. Si compran antigüedades, si reciben herencias de gente que sufrió mucho, o si encuentran juguetes abandonados, límpienlos. O mejor, no los toquen, porque hay cosas que están esperando, dormidas, a que alguien las invite a pasar. Familia, gracias por acompañarme en esta pesadilla de 1 hora. Si llegaron hasta aquí, son unos guerreros. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Tienen algún objeto en su casa que les da mala vibra? ¿Algún muñeco que parece mirarlos? Cuéntenmelo todo. No olviden suscribirse a Real Mix Paranormal, activar la campanita y compartir este video.
Si tienen su propia historia de terror, mándenla a realmixhistorias@gmail.com. Queremos leerla en el próximo episodio. Cuídense mucho, protejan su energía y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. ¡Chao!